afuera. Mucha clase detrás de ese pase, con la fuerza nada más. Se quedó sin recursos. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hace con ella? Transporta la pelota a zona de ataque. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Una nueva demostración de la elegancia del carlista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Era muy difícil hacerlo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Hace bien la defensa y quedarse con la pelota. Se le escapa la pelota después de la entrada. Papadopoulos. Lleva la pelota a zona de peligro. Enorme la recuperación del balón. No puede controlar el balón. Pierden la pelota. Ley de la ventaja. Esto será un tiro libre. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Se acerca a zona de ataque. Rubio. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Se le han robado fácil. Esta pelota está regresando al arquero. ¡Opa! ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Es una pista! Se le terminó el espacio, se le terminó el rectángulo de juego. Jiménez se acerca y crea peligro. Ese es un buen pase. Siguen a generar peligro y termina la pelota en el contrario. Jiménez le pega. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. Muy buen anticipo del balón. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Tiro libre y a muy buena distancia. Y ese centro va a quedar en la defensa. ¿Habrán preparado algo para el córner? En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Esa pelota es para el arquero. Va a tirar la pelota por afuera. Ramírez.
Aquí puede haber una oportunidad. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Jiménez. Le pega, le pega. Era para hacerlo, Mario, se le escapa. Qué pena, y podía haber acortado la diferencia. Papadopoulos. Entra en zona de peligro. Jiménez. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Rubio. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Y sale para un tiro de esquina. Pudo hacer mucho más. Brillante cambio de juego. Rubio. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? La tiene ya. Papadopoulos. A jugar al fútbol con las manos. Puede meter la pelota al área. Balón que se va. Córner. Ustedes pensaban que ya habíamos terminado, ¿no? 4 minutos. Está en el mano a mano. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Sale bien con la pelota el cuadro defensivo. Una falta clara, bien señalada por el árbitro. Y el... Directo al arranque de la segunda mitad. Se acerca zona de ataque. Se saca la pelota de encima. Pelota afuera. Córner. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Rubio. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Y ahí el balón de nuevo al compañero. ¿Qué metió una comba? Claro que si no le llega al compañero es que le ha pegado horrible. Así, Marito, difícil, ¿ah? Cuando solo él cree que la puede clavar desde tan lejos. ¿Pateó el arco? ¿Tiene un centro? Yo creo que lo quería mandar a la tribuna, era más fácil. Eso sería. Lleva la pelota a zona de peligro. Se le escapa la pelota después de la entrada.
Greco. Una enorme oportunidad en este tiro libre. Y lo va a cobrar. Ahí tenemos la relación de los tiros de esquina hasta el momento. Y esa pelota se queda en los guantes del portero. Qué bien cómo se juntan. Se le ha escapado la chimbomba. Buscando el costado. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Entra en zona de peligro. Le faltó muchísimo para hacer daño. Bien resuelto ese servicio. De aquí en más 30 minutos le quedan al partido. A pesar de la molestia del público, van a jugar la pelota atrás. Y el traslado que queda en un rival. Se acerca y crea peligro. Ahí lo deja atrás. Le metió comba. Estaban bien parados en el fondo tras el centro. Y han perdido la pelota ahora. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Entra el jugador y quizá tenga una. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Jiménez. ¡Epa! Buena. No logra meter un buen centro. Lucas. Ramírez. Pésimo servicio. Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota. Vaya parejito que han estado en todo, ¿eh? Apretado por la marca, la pelota se le termina escapando. Se acerca zona de ataque. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Se le escapa la pelota después de la entrada. Ahí va la pelota elevada. Buen disparo. Muy mal atajado. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Jiménez. Ayala. ¡Qué forma de fallar, Mario Alberto! Y eso también. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Lucas. Solo le queda el portero. ¡Cayendo! El marcador está 2 goles a 0. Lo llegaron a buscar con todo, pero no logran derribarlo. Se van a hacer. Le va a pegar. Enorme, se cruza bien ante el disparo. Momento para que el árbitro tome una decisión. Bien sacada la tarjeta.
John. Jiménez. Ahí le llega, recibe la marca. Vaya la que tuvo que hacer para quedarse con la pelota. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Quizá por acá encuentra la oportunidad. La pelota es absorbida por el tiro. Muy bueno el robo de la pelota. Saque de meta. Jiménez. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Lleva la pelota a zona de peligro. A este partido le están sumando 4 minutos por jugar. ¿Vos lo crees? Impresionante. Schweinsteiger. Entrarse le hizo más fácil que la tabla del 1. Había bandera levantada del otro lado de la cancha. El árbitro asistente está marcando que hay falta. No logran pasar bien la pelota. ¡Epa! ¡Buena! ¡Qué buen zapato! ¡Brillante el arquero! El arquero. Pitazo final.